Buenas. Ok, esta clase es la que corresponde al jueves 22 de mayo del 2025, debido, como es de público conocimiento, eh, las universidades públicas se encuentran en emergencia salarial y presupuestaria, por lo que hay medidas de fuerzas de todos los gremios universitarios y esta clase va a ser virtual, asincrónica en mi caso, apoyando la lucha por mayor presupuesto y la actualización de los sueldos de los docentes. Entonces, y los no docentes también. Entonces, para no dejarlos en banda y que puedan mirar este video cuando ustedes lo deseen o tengan ganas o tengan el tiempo que, que lo puedan entender y dedicarle el tiempo correspondiente al siguiente video que va a presentar unas generalidades y un ejercicio de estructuras mixtas. Bien, para empezar, vamos a ir aquí. Temas base que a mí me parece que son importantes antes de empezar a meternos en el mundo de las estructuras mixtas. El tema base de cuerpos vinculados, que sería lo que ya rindieron en el parcial uno, que obviamente lo tienen que tener claro y si hay algo de duda es el momento de preguntar y sacársela porque si no entienden el tema de cuerpos vinculados, lo que fue el primer parcial, se le va a complicar en lo siguiente, pues sí, empiezan a arrastrar errores o malos conceptos que en este tema de diagramas y reticulados le pueden generar conflictos a la hora de resolver un ejercicio. Entonces, bien aprendido el tema de cuerpos vinculados. Luego tenemos en la parte del campus, tenemos el tema 3 y el tema 4 distribuidos ahí, que son temas que ya vimos en la clase sobre el pizarrón. Lucía y yo y todos los docentes hemos explicado estos temas. eh, y que son, para mi entender, no es mucho, son los conceptos teórico-prácticos que deben tener en claro y los cuales no voy a profundizar en lo que voy a explicar ahora. No, yo voy a dar por entendido que ustedes tienen todo lo que es el temario de tema 3 diagrama 2D, que sería toda la parte conceptual aprendida y luego ejercicios resueltos practicados. Recuerden, si están arrancando, empezar con barras rectas para entender la dinámica de lo que es un diagrama. Luego podemos saltar a equilibrio de nodos en L o en T, que antes de arrancar a hacer estructuras más complejas. Luego tenemos, por otro lado, sistemas mixtos de la pestaña número del tema 4. En ese caso, ahí aparece el reticulado, que también tiene una parte conceptual de hipótesis de generales del reticulado y cómo resolverlo. Tenemos dos métodos, como el método de los nodos y nodo por nodo, o el método de las secciones o método de Ritter, como que es un método más directo para la resolución. Luego tenemos la explicación de qué es una estructura mixta, que es donde combinamos una estructura de alma llena con una estructura de alma calada, que también se le dice a los reticulados. Eso nos da una estructura mixta, que es generalmente en la que tiene todo lo conceptual que vimos hasta ahora en un mismo ejercicio, o van a ver todo lo conceptual que vimos ahora, hasta ahora en un mismo ejercicio. Y también el parcial va a estar enfocado a la resolución de una estructura mixta. Así que es necesario que practiquen la mayor cantidad de estructuras que pueden ver en el campus, resueltas por video, en papel, en clase, alguna que de las guías. Tienen infinidad de estructuras para practicar y afilar el lápiz, tanto en las cuestiones de
de que acierten los resultados, o sea, que lleguen a buen puerto en los resultados, en los diagramas, que es el resultado final, pero también en la mejora de los tiempos de resolución que sean acordes a lo que eh, un examen lo requiere o cualquier ejercicio. No pueden estar 8 horas para resolver un problema. Si lo están es porque quizás al principio sí puede pasar que le requiera mucho tiempo el entendimiento de un problema, pero a medida que vayan practicando y se encuentren con nuevas estructuras, esos tiempos se deberían ir acortando porque empiezan a tener con mayor claridad los conceptos. Si eso no ocurre, es que hay algo que no en su estrategia que van a tener que cambiar. Bien, dicho esto, voy a hablar acá de la convención. Esto, acá tenemos en el campus, hay una hoja realizada por el ingeniero Giacoia hace tiempo, en el año 2016, donde resume muy bien lo que es la convención. Recuerden que la convención es algo que nos estamos poniendo de acuerdo todos para que los diagramas nos queden, estemos discutiendo sobre la misma mesa o sobre lo mismo, la misma convención. eh, eh, la resolución de un problema, que los diagramas nos den a todos parecido. Entonces, ponemos esta convención que la vamos a tener que respetar. Eh, esa hojita la van a encontrar en el campus. También acá en mis ejercicios o en este en particular, yo tengo acá a la derecha algo como un resumen de lo que de esta convención, un resumen de esa hoja, para decirlo así, donde pongo las relaciones diferenciales como, como para tenerlas a mano siempre. Pongo el tema de la terna local, donde cómo va a ir de acuerdo a la barra. También tenemos este caso de que tenemos barras horizontales, verticales, diagonales para un lado, diagonales para el otro. También lo que llamamos cara positiva o cara negativa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si el eje X, que es coincidente con el eje de la barra, en la sección que lo estoy poniendo, es saliente al, a la cara, eso es lo que nosotros vamos a llamar como cara positiva. Bien, entonces esto también no me quiero detener mucho, quiero avanzar y hacer llegar a la resolución del problema. Acá le voy a dar unos tips que son de estrategia, para decirlo, para poner un nombre, que a mí me interesan que lo tengan en cuenta. A ver, primero, el equilibrio general y particular. Supongamos que tengamos esta estructura que de alguna manera yo ya hice el análisis cinemático, que es lo que vimos en el parcial 1, hice las reacciones de vínculos externas, reacciones de vínculos internas, si quiero vas a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de las chapas, pero yo ya encontré que todo, mi toda estructura, el todo de la estructura está en equilibrio. Por lo tanto, cada una de las partes también lo van a estar. Y esa premisa nos va a permitir conceptualmente resolver eh, cualquier problemita o cualquier tipo de estructura que se nos presente. No es más que eso, planteos de equilibrio, resultante de equilibrio, acción y reacción, eh, en ciertos puntos de la estructura característico que, bueno, a veces no lo vamos a tener en claro al principio, pero con la práctica se va a ir eh, mejorando la estrategia de elección, de qué información, dónde necesito información, de qué parte de la estructura eh, es singular o hay algo que me gustaría saber y ponerlo en evidencia. Tengan en cuenta que siempre vamos a estar sobre una estructura abierta. ¿Qué significa esto? Tanto las cadenas abiertas, que es una asociación de cadenas que obviamente tiene un principio y un fin, tenemos una cadena abierta, propiamente dicha, no hay mucho que decir ahí, y en el caso de una cadena cerrada, nosotros para hacer las reacciones de vínculos externas, sí o sí la tuvimos que abrir, porque para sacar nuevas ecuaciones de equilibrio relativo que nos permita resolver las reacciones de vínculos externas,
era una condición necesaria la apertura de la cadena. Por ende, en ambos casos de cadena abierta o cadena cerrada, en ambos casos voy a llegar a tener una cadena abierta. Entonces, al tener una cadena abierta, yo voy a poder elegir cualquier punto de la estructura y dividir la estructura en dos partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso elijo este punto que es debajo de la T y puedo tener dos partes de de la, de la estructura. Por lo que volvemos al principio, esta parte va a estar, ambas partes van a estar en equilibrio, porque son partes de algo que está en equilibrio. Entonces, esto va a estar en equilibrio. Bien, ahora, lo que primero tenemos que ver es o entender, ok, yo estoy eligiendo este punto que vamos a llamar A, por ejemplo, y en ese punto A yo voy a poner mi terna local para tener una referencia de lo que, en qué voy a medir mis esfuerzos internos. Entonces, recordemos que si volvemos a la filmina esta, fíjense, para vertical teníamos una terna local que su eje X coincide con el eje vertical de la barra, el Z nos queda hacia la derecha en este caso, y cuando hacemos la apertura, fíjense que la cara positiva va a ser la que tenga el X saliente, en este caso va a ser esta, y por contrario, la cara negativa va a ser la que está en la otra parte. Entonces, si yo me llevo la misma terna, fíjense, a la otra parte, ahí el X es entrante a la cara. Bien, entonces, ahora lo que nos va a quedar, el siguiente paso va a ser, es cuantificar los esfuerzos internos, porque ahora nosotros abrimos la estructura y ok, decimos que cada una de las partes está en equilibrio, pero bueno, dentro de, en esa parte, justo en la interfaz donde abrimos, hay esfuerzos internos que son acción y reacción entre sí, que son los esfuerzos internos que son los que me van a servir para dibujar los diagramas. ¿Cómo los hallo? El procedimiento es muy sencillo. O sea, si esto, la elección de qué lado, o sea, si yo puedo elegir este lado, como vimos, o este lado, eso va a depender del problema. Por ejemplo, si yo elijo este lado, en la cara positiva, lo que voy a calcular va a ser la resultante de todo de lo que quedó del otro lado. Bien. Y eso lo voy a medir en mi terna local de referencia. Y no le voy a tener que cambiar los signos porque estoy justamente en la cara positiva. Ejemplo, digo, esta carga P y esta carga, vamos a ponerle P2, P1 y P2. Si yo hago la sumatoria de fuerzas verticales de todo lo que está arriba, hago de acuerdo a lo que P1 hacia arriba, positivo, P2 hacia abajo, negativo, y obtengo que la resultante, si esto vale 2, si esto vale 1, tengo que la resultante vale 1 hacia arriba, vertical, ¿no? Entonces, esa resultante la voy a traer a mi punto de análisis y lo voy a medir en mi terna local. Fíjense que 1 kilonewton, por ejemplo, que dé la resultante de arriba vertical, tiene el mismo sentido de las X. Entonces, puedo decir que el normal en este punto es 1 positivo. En el caso de que a mí se me ocurra, digo, bueno, quiero ir del otro lado. ¿Por qué? Porque quizás el problema me es más sencillo analizarlo desde esta cara.
de la otra parte. ¿Por qué? Porque no tengo tantas fuerzas, calcular la resultante en horizontal, vertical, y momento me es más sencillo de una parte o de la otra. Por eso va a depender de las condiciones del problema. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer, si me voy a parar en en la otra vereda, lo que voy a hacer es lo mismo. ¿Cuál es la resultante de todo lo que está en la otra parte? En este caso, en vertical, vamos a suponer que es esta única fuerza y vale 1. Entonces, en ese caso, la resultante de todo lo que está debajo, vamos a suponer que valga 1 para allá. De vuelta, esto es una suposición, no tiene nada que ver con el 1 que vimos antes, para poner un valor. Bien, fíjense que la resultante de todo lo que está abajo me dio 1 para arriba, y ahora yo lo voy a medir en mi terna local, y fíjense que en mi terna local de la barra vertical, este 1 coincide con el eje X. Ok, este 1 coincide con el eje X, por lo tanto es positivo, pero estoy en la cara negativa. Por lo tanto, en la convención de signos, el normal, porque justamente es coincidente con el eje de la barra, en este caso es menos 1. Bien, este procedimiento lo podemos aplicar para fuerzas horizontales y para momento lo mismo. Siempre va a ser el mismo procedimiento. Acá lo hice solamente con fuerzas verticales, pero bueno, lo podemos hacer para los tres esfuerzos internos. Recuerden que esto, en cualquier punto que abran de la estructura, siempre van a tener un coincidente con el eje de la barra, que lo llamamos normal, uno perpendicular al eje de la barra, que lo llamamos corte, y van a tener un momento. Bien, y recuerden que cada una de estas partes son sistemas de fuerzas no concurrentes. Por lo tanto, si recordamos lo que vimos en el primer tema, en fuerzas no concurrentes, ahí podíamos plantear tres ecuaciones de equilibrio o de resultante. Eh, si uno puede plantear tres ecuaciones, significa que lo que uno puede hallar o puede tener como incógnita son hasta tres incógnitas, ¿no? En este caso coinciden con el normal, corte y momentos, tres incógnitas que voy a poder tener como máximo en cualquier punto que abra de la estructura. ¿Por qué como máximo? Y porque va a haber lugares particulares, por ejemplo, articulaciones propias o impropias, donde el corte normal o el momento se me puede anular. Y ya eso es una información adicional que voy a tener de entrada. Entonces, a eso voy con las siguientes tips de estrategia. Es marcar valores particulares, extremos y nulos. Uno tiene que ver la estructura y tiene que entender dónde ya sé que hay ciertos valores que se tienen que respetar. Por ejemplo, si hay articulaciones propias, momentos ahí tienen que ser nulos. Entonces, esa información yo ya la tengo y ya la puedo colocar en el diagrama. Ahora cuando veamos el ejercicio vamos a ver cómo vamos a ir colocando la información, pero información de, por ejemplo, en los extremos, donde hay cargas concentradas o momento aplicado, valores extremos, en esos lugares yo ya sé cuál es el arranque de los diagramas en los extremos. Entonces yo ya puedo poner esa información. Luego vamos a tener la segunda estrategia es utilizar las relaciones diferenciales para reconocer en esta barra horizontal, en esta barra vertical, o en esta zona va a haber una función lineal de normal, de corte, o momento, o constante, o cuadrática, o cúbica, de cualquiera de los esfuerzos internos que estemos analizando. O sea, saber la naturaleza de la función nos va a permitir a nosotros saber cuánta información mm, de más necesitamos, porque, ejemplo, si queremos dibujar el corte en esta parte, en la parte horizontal, voy a borrar un poquito de la info, al analizar esta parte, en términos de corte, yo ya sé que el corte en este extremo arranca con este valor. Y viendo como que no tiene carga
sobre el eje, sé que acá va a haber una variación constante de corte. Entonces no es que voy a necesitar mucho más información para dibujar el corte. Eh, en cambio, para este lado, yo ya voy a tener que va a arrancar el corte en cero y va a ir, no sé para qué lado irá, pero eh, en este caso iría para, tendríamos una variación lineal de este estilo. Va a ir sumándose corte a medida que, que avancemos sobre la barra. Entonces, como tengo una variación lineal, lo que voy a tener que dibujar es una línea. Por lo tanto, a mí me va a interesar es saber un valor más, quizás es en analizar qué pasa antes de llegar a la T para tener ese valor y ya con el cero que tenía más el valor puedo dibujar la línea que estoy buscando. Pero esto lo voy entendiendo que es una línea porque sé la relación diferencial. Y, y otra de estos son más como consejos de alimentar los diagramas con información constantemente, que a medida que vayan realizando los cálculos auxiliares y vayan encontrando valores relevantes para sus diagramas, es volcarlos directamente. Recomiendo que trabajen los diagramas en hojas aparte. Pueden hacer una hoja de normal y en otra hoja, corte y momento juntos. Eh, y utilicen, no, me parece que a veces no ahorren en hoja, en los diagramas, hagan en hojas aparte, porque a veces pasar de una carilla a otra, si trabajan en dos carillas, puede ser más tedioso, porque si vas y volvés, te puede confundir algo. Entonces, si sos ordenado, no pasa nada, pero generalmente es conveniente tener separados los diagramas para un mejor trabajo. Y menor fuente de error que puedan eh, tener a la hora de hacer el diagrama. A esto es los diagramas por un lado y los cálculos auxiliares por otro. Realicen los cálculos auxiliares que ustedes necesiten. eh, y esto es lo que le hablaba de el trabajar en conjunto, corte y momento, y normal y corte, que son como primos entre sí, de un diagrama pueden sacar información de otro, o tiene que machear la información de un diagrama con el otro. No puede haber una incongruencia. Ahora vamos a ir al ejercicio que voy a proponer. El ejercicio que voy a proponer es este. Este se tomó el año pasado en un examen. Fíjense que se presenta una estructura, una cadena cinemática cerrada de tres chapas, donde una chapa es el reticulado y otra chapa es, a ver si podemos hacer aquí el reticulado, otra chapa horizontal que es esta, y todo este chapón que es la otra chapa. O sea, tenemos una cadena cinemática cerrada de tres chapas, con sus articulaciones no alineadas, tenemos tres condiciones de vínculos externas, un apoyo fijo y un apoyo móvil, donde la recta de acción del móvil no pasa por el punto fijo, por lo tanto, este sistema se encuentra cinemáticamente estable. El reticulado es reticulado porque tenemos barras rectas biarticuladas, donde sus cargas están en los nodos. Bueno, si ven los videos, vamos a ver que tenemos una cuestión de reticulado y otra cuestión de lo que llamamos reticulado ideal, que es cuando solamente está sometido a esfuerzos axiles puros. En este caso, la fuerza distribuida sobre el reticulado dejaría de ser un reticulado ideal, pero en sí la chapa es un reticulado. ¿Por qué? Volvemos. Tenemos barras rectas biarticuladas, tenemos una relación de nodos y barras que, que la pueden obtener también del apunte, que va a coincidir una cantidad de nodos y una cantidad de barras, pero que no es una condición suficiente, es una condición necesaria.
la suficiente es que esté formada por una sucesión de triángulos. Paso que ocurre en este caso de que se presenta, que es una sucesión de triángulos. Por lo tanto, al ser una sucesión de triángulos, todo este cuerpo o este reticulado se va a comportar como una única chapa, como un, eh, esto es lo que sería explicar las condiciones para considerar como un reticulado a esta chapa. Bien, acá en el punto B se pide el diagrama de cuerpo libre reticulado. A veces lo damos como inciso para que se aísle el reticulado y eso le permita a ustedes obtener información para que luego puedan resolver el diagrama. Una vez que aíslan el reticulado, vamos al punto C, que es aplicar el método de Ritter para encontrar los esfuerzos en A, B y C. Y por último se pide, por ejemplo, el equilibrio de nodo N1 en la T, y que también no solamente para que ustedes demuestren que saben cómo hacer un equilibrio de nodo, sino también para que les sirva para resolver la estructura, los diagramas sobre la estructura. Y por último, el punto S pide los diagramas de características sobre la estructura. Ok, bueno, esto lo vamos a cerrar ahí y vamos a ir a lo siguiente. Bueno, acá lo que vamos a ver a la izquierda es, lo que vamos a ver acá a la izquierda serían como los cálculos auxiliares. Tengan cuidado de que esto está hecho o lo hice por una cuestión de didáctica para que ustedes aprendan. No es necesario hacer lo que voy a hacer acá a la izquierda, sino quizás directamente con su cuenta, con un esquemita muy sencillo, pueden directamente obtener esa información. Digo porque esto lo que va a sonar a la izquierda o se va a ver es como un despiece total de la estructura. No es necesario hacer el despiece total de la estructura. Lo que ocurre es que didácticamente me parece más mm, visual el despiece estructural para encontrar esfuerzos internos. Entonces, esto téngalo en cuenta que no es necesario hacer todo el despiece. Es meramente una cuestión didáctica lo que van a ver a la izquierda. Voy a ir charlando de ciertos valores que fui encontrando y la voy a ir traspasando a los diagramas. Bien, fíjense, primero, en rojo vamos a ver acá a la izquierda las reacciones de vínculos externas. Supongo que no van a tener problema de sacarla. Bien, entonces, ahora, ¿cómo arranco? Bien, esta estructura es una estructura cerrada, por ende, sí o sí la voy a tener que abrir, no para ver qué pasa internamente. En este caso, al ser una cadena cerrada de tres chapas, no tuve que abrirla para sacar las reacciones de vínculos externas por la particularidad del problema, pero en caso de ser una cadena de cuatro chapas, sí la voy a tener que abrir, la voy a tener abierta. Pero en este caso, al ser tres chapas, eh, que puedo calcular las reacciones de vínculos externas sin problema, lo que necesito sí o sí es abrirla. Entonces, vamos a ir a la siguiente, al siguiente paso, lo que digo, bueno, ¿dónde abro? Ok, fíjense que acá pueden abrir en cualquiera de las tres articulaciones. Creo que el principal objetivo, como vimos en el enunciado del problema, es aislar el reticulado. Uno puede abrir, por ejemplo, se me ocurre, puedo abrir en esta zona, acá abajo, acá a la derecha, o acá arriba. O sea, o también puedo abrir en la unión de la esquina. O sea, tengo estas tres opciones para abrir. ¿Cuál elijo? Y la verdad cualquiera pueden elegir. Como el objetivo es aliviar el reticulado rápidamente, quizás a mí se me ocurre que, bueno, una buena opción sería abrir en este lugar, ahí arriba. Por ende, fíjense lo que voy a hacer para encontrar los valores internos, póngolo. Sé que es una articulación, por lo tanto, momento ahí no hay. Bien, si vamos a un tip,
de la estrategia. Si acabamos a dibujar los momentos, acabamos a dibujar, vamos a poner otro color, a ver, el corte. Y acá vamos a dibujar normal. Convengamos, sé que el momento acá tiene que ser cero, ya tengo una información. Lo mismo voy a tener aquí, ya sé que tiene que ser cero. ¿Dónde más tiene que ser cero? Y en este extremo también, pues fíjense que tenemos una carga puntual. Ahí ya tengo tres informaciones que la puedo poner, marcar con colorcito directamente sobre mi hoja donde voy a dibujar el diagrama de momento. A medida que ustedes tengan información que la pueden ir volcando, la pueden ir haciendo. Eh, bien, entonces, volvemos a la apertura. Fíjense que en este caso abrí acá arriba en la parte superior. Acá ya están los valores, pero bueno, acá uno pone el normal o la horizontal y la vertical, como elige un sentido y hace los cálculos. Para obtener los valores de estos dos esfuerzos internos, me voy a valer de las ecuaciones de equilibrio relativo. Entonces, de un lado voy a plantear una ecuación de esta articulación y del otro de esta articulación. En este caso, quizás plantear momentos de esta articulación nos va a permitir sacar el 1,25 rápidamente y plantear momentos de esta articulación nos va a permitir sacar el 0,95 también rápidamente. Entonces, hacen las dos ecuaciones de momento y sacan los valores internos. Fíjense que me dio 1,25 y 0,95 el horizontal. Bien, tenemos esos valores internos. Antes de pasarlo, vamos a seguir aislando el reticulado. Fíjense que todavía no me metí en tema de ternas. Ahora vamos a ir. O en el tema convención. Ahora lo que voy a hacer es, ok, yo ya aislé, empecé a aislar, digamos, empecé a abrir la cadena. Mi próximo paso va a ser terminar de aislar el reticulado abriendo en esta zona. Sería un cachito antes de llegar a la articulación. En ese caso, de vuelta, uno pone, ¿qué sabemos? Ahí de otra información que se me pasó. Momento en el extremo ahí también es cero, porque hay una articulación. Y acá, ¿qué tenemos? Fíjense que vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a poner una horizontal, una vertical, con el sentido que se nos ocurre, y van a ser nuestras incógnitas. Y lo que me va a quedar para encontrar cuánto valen estos valores en el extremo van a ser una suma de fuerzas horizontales muy sencilla, una suma de fuerzas verticales muy sencilla, y por último, para chequear, va a ser la ecuación de momento. La ecuación de momento va a ser una de los puntos de chequeo. Que no recuerden siempre de ir haciendo chequeos constantemente de equilibrio para estar seguros de que van por buen camino. Cuando encuentran algún problema, retroceden hasta encontrar el error. No tiene sentido avanzar cuando hay algo que no está en equilibrio. Eh, por ejemplo, no le dan equilibrio a esta parte, entonces, bueno, cuando no me dan equilibrio a esta parte, voy a ir por esta, y lo que van a hallar, van a encontrar que estas zonas, lo que venga por izquierda y por derecha no va a coincidir, entonces van a estar en un problema, van a perder mucho tiempo haciendo diagramas que no tienen sentido. Entonces, no hay que obviar cuando hay un problema, sino hacerlo, buscar soluciones a ese problema. Es preferible encontrar el problema, solucionarlo y bueno, si no se llega, no se llega, pero encontré el problema. Bien, entonces encontramos los esfuerzos internos en la parte inferior. Ya sé que todo el reticulado quedó aislado y en equilibrio. Entonces, vamos a ir a la parte de resolución del reticulado. Fíjense que a la izquierda tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre del reticulado y de vuelta, como me lo piden por la aplicación del método de las secciones o método de Ritter, lo que voy a tener un problema es con la carga distribuida, porque el método de Ritter o de las secciones, ahí sí es necesario tener la hipótesis de las cargas aplicadas en los nodos. ¿Por qué? Porque se basa en
en un reticulado ideal, que sería un reticulado ideal donde ocurre que todas las cargas y apoyos están aplicados en nodos, toda la estructura va a funcionar de una manera sola, puramente y exclusivamente a esfuerzos áxiles de tracción o de compresión. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es hacer una reconfiguración o algo eh, eh, similar, algo, ahí no me sale la palabra, pero ya me va a salir. Lo que vamos a buscar es algo que resulte, que tenga el mismo efecto que está distribuida, aplicada en todas las barras del reticulado, sea algo equivalente, pero en fuerzas concentradas aplicadas en los nodos. Para eso, lo que vamos a hacer es, bueno, o lo que tienen que hacer, en este caso, es una fuerza distribuida constante, pero puede pasar que haya momentos aplicados, cargas concentradas, puede haber distintas configuraciones de carga aplicadas sobre la barra. Lo que yo les recomiendo siempre es tomar como a cada una de las barras como barras simplemente apoyadas. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, fíjense aquí en esta barra aislada que estoy proponiendo. Una barra sola, biarticulada, donde tiene su carga distribuida aplicada. Si yo quiero imaginarme que esta barra es simplemente apoyada, voy a obtener en los extremos, voy a obtener las reacciones de vínculos externas, para decirlo así, ¿no? Que en este caso, como esta barra es de 2 metros y tengo un kilonewton metro aplicado, va a ser mitad y mitad para cada lado, me va a dar las reacciones de vínculo externa, entre comillas, de un kilonewton. Pero estas rojas son las que me equilibran. Yo lo que estoy buscando es una equivalencia. La equivalencia sería lo que resulta, serían las que están en azul. O sea, estos son sistemas equivalentes. Por lo tanto, tener una carga distribuida aplicada en la barra del reticulado es lo mismo que tener dos cargas concentradas aplicadas en cada uno de los nodos. Bien, entonces volviendo a esto, fíjense que la carga distribuida va a quedar en su equivalencia de carga concentrada, va a quedar 1 kilonewton en el de abajo, en los centrales y uno en el extremo. Eso, ¿por qué en los centrales es de 2 kilonewton? ¿Y por qué? A esta le viene 1 kilonewton de esta barra, de esta fuerza distribuida. También le viene 1 kilonewton de esta, pero al del centro hay que sumarle el de la siguiente. O sea, va a venir 1 más 1, 2, y en este 1 más 1, 2. O sea, a las centrales le está llegando como equivalencia 2 kilonewton. Y en los extremos, 1 kilonewton. Bien, entonces de esta manera llegamos a lo que es el reticulado ideal. Y ese es el que vamos a poder aplicar Ritter. La aplicación de Ritter es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es poner en evidencia los esfuerzos internos que queremos averiguar, en este caso A, B y C, o los normales A, normal B y normal C, y tengamos en cuenta eh, lo siguiente aquí, que siempre los esfuerzos salientes a los nodos, ¿para qué es? ¿Por qué siempre saliente a los nodos? Porque de esta manera nosotros vamos a, como primera hipótesis, decir que son todos esfuerzos de tracción. Entonces, si me dan positivo, significa que acerté al signo y coincide con la convención de positivo y tracción. Y si me da negativo, que significa que le erré al signo o no le erré, el signo es al revés al que supuse, entonces ahí tenemos que es de compresión y coincide con nuestra convención que la compresión la tomamos como negativa. Bien, entonces, ponemos en evidencia los esfuerzos internos, los esfuerzos del reticulado y aplicamos Ritter. La aplicación de Ritter es también, fíjense que acá estamos teniendo dos partes, una parte superior y una inferior.
estamos dividiendo la estructura en dos, cada una de las partes está en equilibrio, y lo que aplica Ritter es centrarse en una ecuación que pueda plantear donde concurren dos esfuerzos del reticulado para que de la ecuación que pueda plantear esas dos incógnitas se me anulen y me quede solamente una incógnita. Entonces, por cada ecuación que yo plantee, voy a obtener un resultado. Simplifica las cuentas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar NA, lo que voy a ver es dónde concurre NB y NC. Y antes que eso voy a tener que elegir la parte inferior o la parte superior. Eso, de vuelta, depende de las condiciones del problema. Supongamos que elijo la parte inferior. Ok, entonces me fijo donde B y C co- concurren, ¿dónde concurren? En este punto, y de ahí voy a plantear una ecuación de momento de todo lo que está abajo. Tengan en cuenta que este punto, a pesar de caer en la parte B o en la parte de arriba, no significa que tenga que considerar fuerzas que estén en la parte B. Porque mi parte de análisis es la de abajo. Me abstraigo de lo que está arriba y solamente me centro en una de la parte, en este caso de la parte de abajo. Entonces hago una ecuación de momento de todo lo que, de la parte de abajo respecto a este punto que encontré donde concurren B y C. Ahí voy a obtener el valor directamente de NA. En este caso, NA me da más 2,81, sería una atracción de 2,81 kilonewton. Cuando quiero hacer NC, porque quiero encontrar el valor de NC, lo que me voy a fijar, siempre eligiendo la parte de abajo, porque elegí al principio, voy a ver dónde concurre A y B, que es en este punto. Entonces, para sacar NC, voy a plantear una ecuación de momento donde desde este punto donde concurre A y B, de todas las fuerzas que están en la parte A, y voy a sacar el valor de NC, que en este caso aproximadamente le da 0. Quizás puede dar un valorcito chiquito, pero es un redondeo, es casi 0. Bien, y me queda el último valor de NB. Teniendo el mismo procedimiento, centrándonos en la parte inferior, para sacar NB tengo que ver dónde concurre A y C. Dónde concurren, en este caso no tenemos una concurrencia a un punto, sino vemos que las dos son paralelas y van a concurrir en un impropio vertical en este caso. En este caso, cuando tenemos la concurrencia en el impropio, lo que vamos a hacer, cambiar la ecuación de momento por una ecuación de proyección. La ecuación de proyección va a ser en que en la dirección perpendicular a las bielas, para decirlo así, tiene que ser 0. Entonces ahí lo que voy a obtener es que la proyección de NB horizontal, la sumatoria de fuerzas horizontales, en este caso me va a aparecer la proyección horizontal de NB, más todas las fuerzas horizontales que están aplicadas en la parte A, tiene que ser igual a 0. Y de esta ecuación de proyección voy a obtener que la diagonal NB vale de tracción 2,91. Bien, se terminó la parte de Ritter, de esfuerzos internos. Ahora, pero ¿qué efecto tiene? O sea, entonces tener fuerzas distribuidas o concentradas en los nodos, en un reticulado, debería ser es lo mismo. Sí, es lo mismo en el sentido de los esfuerzos de normal, de los esfuerzos axiales de todo el reticulado, porque no se van a ver modificados. Lo que sí va a pasar es que las barras del reticulado que tengan esfuerzos o que tengan carga en su eje van a tener esfuerzos de corte y momento, que los voy a tener que dibujar en el diagrama. Volviendo a la parte, a esta barrita de que dije de, bueno, consideremos como una barra simplemente apoyada. Fíjense, si yo pongo mi terna local a esta barra vertical y empiezo a hacer el diagrama de este sistema en equilibrio, voy a obtener que voy a tener un diagrama de corte que va a ser un moñito, como vimos, para una barra simplemente apoyada, que con una carga distribuida, el diagrama de corte es un moño.
donde esto vamos a ver que es positivo y esto es negativo. Y vamos a tener un momento que va a ser parabólico y que su valor va a ser QL cuadrado sobre 8, su valor particular, que en este caso me da 0,5 kilonewton metro, y vamos a tener una parábola de segundo grado. De acuerdo a la convención que utilizamos, esto va a ser negativo, porque está del otro lado del eje. Fíjense que todo lo que está del otro lado, de este lado, es negativo porque es en la z negativa y es lo que va a estar de este lado va a ser positivo, que es la z positiva. Entonces, una vez que obtenemos estos valores de corte y momento, va a ser un buen momento para que nosotros lo pasemos a los diagramas. Por ejemplo, vamos a ir acá al corte y vamos a poner los moñitos. Y fíjense que los tres diagramitas son iguales porque los tres son como tres barras simplemente apoyadas, donde cada uno de estos valores va a valer 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lo que está de este lado va a ser positivo y lo que está de este lado va a ser negativo. Y esto se va a repetir en los tres diagramitas. Y después vamos a pasar la misma información de diagrama de momento, que va a ser estas tres parábolas, donde el valor central va a haber 0,5. Recuerden de poner las unidades, esto lo vamos a poner en kilonewton metro. Y está en kilonewton. Bien, y los signos de esto, podemos poner ahí, obviamente acá en la computadora es más complicado hacer un buen diagrama, pero bueno, ahí va a ir, son, perdón, son todos negativos, menos. Ustedes en la hoja, al hacerlo un poquito mayor de escala, va a poner, indicar mejor. Los tres Las tres parábolas tienen la misma dirección. De vuelta es el problema de la barra simplemente apoyada, que lo tenemos que replicar tres veces, o donde está la carga distribuida en este caso, que son estas tres barritas. Bien, bueno, ahí se terminó la parte de reticulados. Ahora vamos a seguir avanzando con la parte de diagramas. Recuerden que ya habíamos hablado de reticulado, y por lo tanto tenemos, ya me olvido de reticulado un rato, tengo esta barra horizontal que tiene aplicado el momento, la superior, y toda la otra barra a la cual le tengo que hacer diagrama de características. Bien, acá, acá empieza la estrategia de, bueno, ¿qué hago? ¿Hago un explode de toda la estructura? Esta información yo ya la tengo, la verde, que es la interna, ¿no? Ahora, acá tenemos que pensar, empezar a razonar un poquito qué tipo de barras es, qué esfuerzos, qué cargas tiene, eh, que nos va a permitir a nosotros ver hasta cuánto podemos desarrollar o necesitamos poner en evidencia para entender el problema. Fíjense, vamos a la barra superior, me parece que merece un análisis. Bien, por un lado tenemos una barra horizontal donde arranca con un esfuerzo de corte de 1,25 y una tracción de 0,95. Solamente tiene un momento aplicado. Ok, ya sabemos que en el extremo de la articulación el momento es nulo. Ok, no hay fuerzas horizontales y verticales que se agreguen aquí, en esta barra. Por lo tanto, los esfuerzos del otro extremo son muy sencillos. Es más, se van a mantener. Por ende, entonces, si yo quiero saber los esfuerzos aquí, antes de llegar a la articulación, los puedo sacar rápidamente, por lo menos el de normal y corte sale muy sencillo. ¿Cómo es la historia? Primero, ponemos la terna local como corresponde. Si yo elijo abrir aquí,
voy a analizar todo lo que está de este lado. Por lo tanto, voy a analizar lo que resulta de todo esto y lo voy a medir. Fíjense que en este caso estoy en un caso de apertura de este estilo, donde el X va a ser saliente en este lado y lo que vamos a llamar la cara positiva. Entonces voy a calcular todo lo que está resulta a la derecha y lo voy a medir en mi terna local. Entonces, en ese caso, fíjense que vamos a lo que es esfuerzos normales, arrancamos con 0,95 y todo lo que, no hay nada que sume ni reste. Entonces, es un 0,95 saliente, o sea que coincide con el eje X como resultante, por lo tanto es positivo, y se va a mantener constante hasta el otro extremo. Entonces arrancamos así, vamos a dibujar la parte de este valor va a ser positivo, lo dibujo por debajo, porque son en las zetas positivas, y este valor va a ser 0,95. Esto en kilonewton. Bien. Y en tema corte, fíjense que lo que voy a obtener aquí es, arranco con 1,25 o este uno, calculo la resultante de todo lo que está a la derecha en fuerzas verticales y me da 1,25 para arriba. 1,25 para arriba, medido en mi terna local, como estoy en la cara positiva, voy a obtener que sería 1,25 negativo. Por lo tanto, en este extremo voy a tener 1,25 de corte negativo. Lo dibujo para arriba porque es en las zetas negativas. ¿Y con cuánto arranqué de corte? Y lo mismo, arranqué con 1,25 hacia arriba. No tengo ninguna carga, vuelvo a las relaciones diferenciales, no tengo Q, por lo tanto es constante el corte. Yo ya puedo dibujar el corte en esta barra. Bien, ¿y qué pasa con el momento? Bueno, el momento está aplicado en el centro de la barra. Y sé que en el centro de la barra vamos a tener un momento que va a tener un diagrama que tiene que tener un salto de 5 kilonewton. Bien, a medida de que uno se empieza a mover de la derecha hacia la izquierda, hasta antes de llegar a la aplicación de 5, fíjense que uno lo que hace es 1,25 por 2 metros. 1,25 por 2 metros, eso le da 2,5. A medida que si yo quiero calcular justo antes de llegar a la aplicación del momento, la resultante de todo lo que está a la derecha, en este caso, ¿cuánto vale? Dijimos 1,25 por 2, eso me da 2,5. Y fíjense que ese momento es positivo. Positivo en mi terna local, eh, que ponemos X y el Y es saliente, ¿no? En este caso, sí, es saliente, entonces es positivo y el positivo lo dibujo hacia abajo, la Z es positiva, por lo tanto, aquí vamos a tener una variación hasta llegar a 2,5, donde está aplicado el momento. Además, tengan en cuenta esto, el corte es constante, entonces el momento es lineal por la relación diferencial. Luego que cuando aplicamos los 5 kilonewton del momento concentrado que tiene la barra, lo que va a hacer es pegar un salto de 5 kilonewton, invirtiéndome el diagrama a 2,5, pero negativo. Y una vez que llega a ese valor de 2,5 negativo, va a ir hasta el 0, que es donde necesito llegar. ¿Y de qué manera va a ir? Y va a ir como una recta de vuelta porque el corte es constante. Si el corte es constante, el momento es lineal. Bien, ya dibujamos la barra horizontal. Ahora, para seguir avanzando, yo necesito saber
me parece que esto tiene, o por lo menos yo lo veo de encarar el problema con tres puntos de análisis, que van a ser el A, el B y el C. Es una estrategia que de las tantas que existen y creo que esta estrategia es la más directa para mi entender. Puede haber otra, te puede llevar un poco más de tiempo, no pasa nada, pero lo pueden hacer. Hay miles de estrategias. A mí me parece, no significa que A, B y C tienen que ser en ese orden, pueden ser, ahora vamos a ver que empiezo con la parte B. En este caso voy a ir desde arriba, voy a llegar a B, voy a venir del costado, voy a llegar a C y después voy a venir por abajo hasta A y ahí voy a plantear los equilibrios de nodo y con esa información ya puedo resolver el resto de los diagramas. Bien. Seguimos. Lo que le decía, en B, me voy a parar en B. En B es antes de la T, en este punto. Bien, aquí lo que ven todo este despiece y dicen, ah, bueno, tengo que hacer todo el despiece. No, no tenés que hacer todo el despiece. Vos lo que tenés que hacer es analizar qué pasa en B. Para analizar qué pasa en B, de vuelta, primero vamos a poner la terna local de las barras verticales, en este caso tiene este sentido, y a definir, si yo abro, cuando abro una estructura en un cierto punto, por ejemplo, abro acá en la parte superior, la cara positiva es la que me da el X saliente, en este caso de esta, la cara positiva. La cara negativa, la que está al frente. Y cuando abro en la parte inferior, en B, ahí la cara positiva es la que está con el X saliente y la cara negativa es esta. Entonces ya tenemos, voy a limpiar un poquito, lo que es la terna local, lo que llamamos cara positiva, cara negativa, positiva, negativa. Bien, ¿es necesario hacer esta apertura? La verdad que no. ¿Sirve de algo? Y acá lo que te puede servir es cómo entender cómo 0,95, que es normal para esta horizontal, lo podemos ver tranquilamente cómo se transforma en corte para la vertical. Lo mismo que cómo ocurre con lo que es corte para la horizontal, se transforma en normal para la vertical. Que me parece que no es necesario hacer esta apertura, pero si a ustedes les sirve, adelante. Entonces, teniendo en cuenta eh, esta apertura, ahí lo que voy a relacionar es el diagrama de normal y de corte. Fíjense que, ok, volviendo acá a lo que es normal, 1,25 termina siendo normal de tracción, porque sale, coincide con el eje X, en la barra vertical. Por lo menos aquí va a arrancar, perdón, es para el otro lado, positivo, este valor va a arrancar en 1,25 y va a ser positivo y se va a mantener constante y al menos, por lo menos hasta llegar al nodo N1, hasta el nodo de la T, no tengo ninguna carga aplicada que me pueda restar o sumar. Por lo tanto, se va a mantener constante hasta ahí y va a ser positivo. Bien, ahora, y lo que es corte, y lo de corte es muy parecido. Corte lo que tiene es que acá 0,90 arranca con un 0,95, que es en la Z positivo. Por lo tanto, vamos a arrancar con un corte de 0,95 aquí, 95, y de vuelta, no tengo ninguna carga Q en el eje de la barra vertical, por lo tanto, se va a mantener constante hasta llegar al nodo, eso de seguro. Después, ahora veremos qué pasa en el nodo. Y esto va a ser positivo. ¿Y qué pasa con el momento? Bueno, el momento, yo ya sé que la articulación es cero. Sé que el corte es constante, por lo tanto, sé que acá hay una variación lineal en la parte de esta parte que estamos analizando.
Entonces, si hay una variación lineal, solamente me interesa conocer el valor de momento en ese punto y medirlo correctamente y ya puedo trazar la línea. Por lo tanto, en B, me voy a parar en B, voy a calcular la resultante de todo lo que está arriba, de momento, y lo voy a medir con mi terna local X, Y, Z en esta cara, en la positiva. Si hago ese cálculo, vamos a ver que el momento me da 2,85 kilonewton metro en el sentido negativo. Le dejo las cuentas a ustedes, pero acá lo que vamos a ver es que el momento acá es de 2,85. Vamos a poner un poquito más de onda acá. Perdón, pues estoy trabajando con dos pantallas a la vez. 2,85. Y va a ser una distribución lineal. De vuelta porque el corte es constante y en este caso va a ser un momento negativo. Bien, seguimos avanzando. Vamos a otra parte. Vamos a analizar qué pasa en la ménsula esta que tenemos aquí. Esa ménsula, si pongo mi terna local, tiene que ser una terna horizontal de este estilo. Eh, Fíjense que solamente tiene 2 kilonewton aplicado de carga vertical. No tiene Q, por lo tanto, para empezar, en lo que es fuerzas horizontales, que sería el normal, tenemos cero. Entonces yo ya puedo decir que esta tiene cero de normal. En lo que es corte, y fijémonos, no tenéis algo que te aporte, se va a mantener 2. Va a ser un corte de 2 que va a ser constante hasta llegar a la T. Entonces, ¿y cómo es corte positivo o negativo? Y tengan en cuenta lo siguiente, si nos paramos aquí, o vamos a pararnos vamos a hacer un corte por aquí, por ejemplo, este lado es la cara positiva y este lado es la cara negativa, siguiendo siempre lo mismo, es corto y lo que me queda contrario al eje X es la cara positiva, lo que me queda apuntando al eje X es la cara negativa. En ese caso, si yo calculo la resultante de todo lo que está a la izquierda, lo voy a tener que medir en la cara negativa. Entonces, fíjense que es 2 kilonewton hacia abajo de resultante, lo mido en la Z positiva, sería 2 positivo, pero como estoy en la cara negativa, me da menos 2. Entonces, vamos a arrancar con un corte de 2 negativo. Y se va a mantener constante hasta llegar a la T, porque no hay otra fuerza vertical que me aporte corte. Bien, otra manera de verlo es que si uno hace el despiece, justo hace un corte en C, fíjense que ahí yo hago el equilibrio de toda la parte izquierda y en el corte en C la cara positiva es esta y la cara negativa es esta. Fíjense que acá se ve muy claramente que 2 kilonewton va hacia arriba, mi cara positiva serían las zetas negativas, por lo tanto, en el extremo el corte es menos 2. Eso es otra manera de verlo si uno lo quiere analizar del diagrama de cuerpo libre de la barra de esta ménsula. Si no, lo puede ir analizar desde el lado del procedimiento, de me paro en un punto, calculo el resultante de la otra parte y la mido de acuerdo a mi terna local, si en cara positiva o en cara negativa. Todo ese procedimiento, ese algoritmo, lo pueden ir puliendo a medida que avanzan. Quizás al principio sí le conviene hacer todo el sistema de diagrama de cuerpo libre. Bueno, y lo que vamos a seguir es el momento. ¿Qué pasa con el momento? El momento, corte constante, momento lineal. Por lo tanto, tengo que en el extremo vale cero, necesito un momento que me llegue a la T. ¿Cuánto va a valer ese momento? Y bueno, vamos a los cálculos auxiliares.
Acá, acá, ahí va. Tiqui, 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 tiqui. Dice que el momento, si abro en C, el momento de todo lo que está a la izquierda, lo resultante es 4 kilonewton metro, que sería en este sentido, sería en un sentido positivo, pero en este caso, como estoy en la cara negativa, sería negativo, ¿no? Entonces, volviendo aquí a mi diagrama, el momento ahí va a ser negativo, o sea, hacia arriba, va a ser lineal y va a valer 4 kilómetros, metros. Bien, me queda la parte L de abajo. Bueno, para esa parte L, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de la estructura o de los esfuerzos internos en esa esquina A, que llamamos A, antes del apoyo, eso es un cachito antes del apoyo, y lo que voy a obtener ahí, puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra triangular, de la barra horizontal con la carga distribuida lineal. Aquí sí quizás me conviene porque va a necesitar un análisis previo o va a necesitar un buen análisis esta barra para obtener buenos valores y ahora vamos a ver por qué. Entonces, quiero hacer el diagrama de cuerpo libre, planteo las ecuaciones de equilibrio y obtengo mi diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal y tengo los esfuerzos en A. Obviamente lo que va a ir para el otro lado de la estructura le cambio el sentido y por la acción y reacción y tengo los esfuerzos internos en A. De vuelta, en una apertura en A, lo que es cara positiva es esto, si yo quiero medir mis esfuerzos en verdadera magnitud con mi terna local, lo tengo que medir en esta cara positiva. Si los mido en esta cara negativa, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Bien, ya teniendo acá que en lo que es corte, en este caso, fíjense que llegamos a con un 2.25 hacia abajo, en cara positiva es 2.25 positivo, por lo tanto ahí vamos a ir a corte y vamos a poner que acá llegamos con un corte positivo de 2.25 y viendo lo que pasó en el extremo, fíjense que arrancamos con 1.75, en este caso para arriba, o sea, negativo, 1.75. Y lo que es normal, en este caso, fíjense que arrancamos con 0.95 y como no tenemos aporte normal en la barra horizontal, es un 0.95 de compresión que se va a mantener constante, menos 0.95. Bien. Y ahora, la variación de corte, ¿cómo es? Tenemos una carga lineal, por lo tanto el corte va a ser una cuadrática. Por ende, con el tema dependiente, fíjense que en el extremo tenemos una carga distribuida que arranca en cero, por lo tanto la pendiente va a ser horizontal. Y aquí vamos a tener una pendiente que va a ser, se lo dejo para que lo estudien, de esta, aproximadamente con ese ángulo. Por lo tanto, mi diagrama de corte aquí es algo así. Acá tenemos algo negativo y una parte positiva. Ah, es difícil dibujar esto. Pero fíjense algo. Acá lo que está ocurriendo es que hay un punto singular que es de corte nulo, que ahora lo vamos a buscar. Bien, para encontrar eso, vamos a plantear en el diagrama de cuerpo libre en qué momento, a ver,
se me cumple esto. Para que X, yo lo hago de la parte esta, porque me es más sencillo calcular un triángulo que hacerlo de esta parte. Lo pueden hacer, pero ahí tendrían que hacer un trapecio, más cuenta. Pero fíjense que la hipótesis sería cuando el corte se hace nulo para un cierto X, para una cierta Q, teniendo en cuenta que esta Q incógnita por X dividido 2 tiene que ser igual a 1,75. Y por otro lado, la relación de triángulo, que 2 a 4 tiene que ser igual a esta Q por X, sobre X. Eh, con esas dos ecuaciones que ya vimos en el primer parcial, algo muy parecido, bueno, en clase ya vimos, con esas dos relaciones vamos a sacar el valor de X y el valor de Q, y en ese caso, acá le dejo ya el resultado, X vale 2,65. Por lo tanto, acá vamos a poner otro colorcito, muy grande esto. Esta distancia es 2,65 metros. Bien, en ese valor de corte nulo lo que vamos a obtener es un máximo momento. Entonces, calculamos el momento de todo lo que está a la derecha, que va a ser 1,75 por 2,65 menos la carga distribuida 1,325 por 2,65 dividido 2 por un tercio de 2,65. Esa cuenta de momento me va a dar el momento máximo en ese punto, que dibujando y yendo al dibujo del diagrama de momento, vamos a suponer que está por aquí, le doy el valor que ya me va a dar 3,09, 3,0, 3,09, 3,10 podemos poner. Sí. Bien, ahí voy a obtener el momento máximo o donde el momento donde tenga un máximo, puede ser local o global. En el lugar donde el corte es nulo, vamos a tener un momento máximo. Porque tengan en cuenta que, volviendo al punto A, cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre, fíjense que obtenimos los esfuerzos internos en A y antes de llegar al extremo, llego con un momento de 1,67 con, si lo mido en mi terna local, sería 1,67 positivo. Por lo tanto, aquí voy a llegar a 1,67. Y ahí voy a tener tres puntos, y este, para dibujar mi diagrama de momento, que va a tener una forma cúbica. Vamos a decir ahí, pueden trabajarlo con el tema de pendientes, bajo positivo, para que le quede mejor, pero el diagrama de momento nos queda de esa manera. ¿Y qué pasa en la parte que nos queda? Bueno, en la parte que nos queda plantear equilibrio de nodo para saber qué, cómo es el normal, el corte y el momento. Los equilibrios de nodo es un diagrama de cuerpo libre por ejemplo, empezamos con la T. Fíjense que tenemos todo lo que viene de arriba de B lo tenemos, todo lo que viene de C lo tenemos. Ahora, lo único que me queda es saber qué va a pasar para abajo. ¿Qué pasa para abajo? Y lo que es horizontal y vertical es un nodo, entonces sumo verticales, sumo horizontales y obtengo el equilibrio, las cargas que me dan el equilibrio de nodo. Y lo que es momento, también sumo en este caso 4 kilonewton positivo menos 0,95 negativo, y eso me tiene que dar, para que esté en equilibrio, un momento negativo de 1,15. Obtengo los esfuerzos internos que me faltan. Lo mismo va a ocurrir con el nodo en L de acá abajo, que ya tengo todo lo que viene de A, tengo la reacción de vínculo y puedo obtener
los esfuerzos internos, que es en fuerzas horizontales, verticales y momento, eh, en A. Fíjense que en el caso del nodo L, en lo que es momento, si no hay un momento aplicado justo en el nodo L, el momento se va a mantener. El momento se mantiene 1,67 que viene de la barra horizontal, se pasa a 1,67 en la barra vertical. Y tengan en cuenta que, de acuerdo a la convención, siempre el diagrama de momento, si viene por afuera de la barra de la estructura, tiene que seguir por afuera. Por lo tanto, el 1,67 sí o sí tiene que estar de este lado. Si le da del otro lado es que hay algo de error en la convención. Si viene por adentro, tiene que ir por adentro. Si viene por afuera, va por afuera. Entonces, ya sé que tengo 1,67 de ese lado. Y arriba tengo 1,15 como resultante, pero recuerden que para esta terna local, la barra vertical, esto sería, esta es la cara positiva y esta es la cara negativa. Por lo tanto, sería 1,15 negativo, pero como estoy en cara negativa, le tengo que cambiar el signo, sería 1,15 positivo. Por ende, acá me quedaría 1,15. ¿Y cómo es su variación? Ok, acá tengo que ver el corte, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el corte? Fíjense que el corte en esto es 0,95 hacia a la izquierda, que serían las zetas negativas, pero estoy en cara negativa, sería positivo. Ok, entonces el corte es positivo. 0,95 que coincide con este. Y fíjense ahí lo que pasa, el 0,95 que está acá es el mismo que está acá. Es como que no aparece ninguna carga horizontal que me haga modificar ese 0,95. Por lo tanto, lo que es corte en esta parte se mantiene 0,95 positivo. Entonces, si el corte sigue siendo constante, significa que el momento es lineal. Entonces, lo único que me queda es unir con una línea. Esta parte negativa, parte positiva. Esto era positivo, negativo. Y los signos. Bueno, ya tenemos normal, corte y momento ya está resuelto. Me falta normal. Lo que es normal, fíjense que el 0,75 se sigue manteniendo, el 0,75 hasta abajo. Por lo tanto, acá lo que es normal va a haber es un 0,75 de compresión, va a haber un cambio de signo. O sea, esto va a ser de compresión. Y acá vamos a tener 0,75. Y terminamos los diagramas de características de esta estructura. Eh, ok. Para terminar, para el que le interesa y quiero ahondar un poco más, se los recomiendo. En el campus también está, en la parte de software, explico cómo cargar una estructura en Run Elements. Eh, y esta estructura la he cargado, no la voy a cargar ahora en vivo o en esta clase, pero acá pueden ver que cargué la estructura. Cargo primero los nodos, cargo las barras, hago sería el esqueleto, luego los puntos particulares, en estos casos son puntos de interés que a mí me resulta de interés. Lo que esto no sé por qué lo elegí, pero bueno, puede ser en el diseño que hice de la estructura, eh, pero el que ponele donde está el momento aplicado acá arriba, en el medio de la barra vertical, horizontal, ese es un punto de interés que a mí tener un nodo ahí me interesa porque hay un momento aplicado. Es más sencillo cargar. En realidad la única manera de cargar un momento concentrado en el RAN es sobre un nodo. Una vez que está el esqueleto, después va a venir la parte de apoyo, fíjense, apoyo fijo, apoyo móvil, fijo y móvil. También la parte de articulaciones, donde están las articulaciones, estos circulitos. Una parte de cargas, donde voy a cargar
las cargas concentradas, voy a cargar las cargas distribuidas, y esto lo voy a apagar por el momento. Y obviamente después de hacerlo correr, voy a obtener los esfuerzos. Acá, bueno, vamos a pinchar la parte que me interesa. Quizás ahí tenemos los esfuerzos. Fíjense que en este caso las ternas locales, los ejes locales los pueden ver ahí, el 1, el 2 y el 3. A lo que voy con esto es que no usa X y Z, pero usa 1, 2 y 3 y refiere a esta terna local. En lo que caso de normales, siempre lo que es positivo es tracción, lo que es negativo es compresión. Siempre se va a respetar eso. Luego, si quieren saber los esfuerzos en el reticulado, ahí tenemos los esfuerzos normales. Y después vamos a ver esfuerzos en el miembro cortante en 2. Cortante en 2 significa corte en la dirección de 2. Y lo que quiero que vean, que tengan cuidado si utilizan el programa para hacer una corrida, para saber si está bien, es el tema de los signos. Fíjense que esta terna local no tiene nada que ver con la que utilizamos en nuestra convención. Pero bueno, miden su terna local del programa. Entonces, tengan en cuenta eso. Sí, podemos ver los valores extremos y podemos ver las variaciones de corte y nos da una idea que de lo que estamos haciendo está bien, pero no tengamos en cuenta cómo están dibujados los diagramas en esta estructura, porque está referido a otra terna local. Y por último, vamos a ver los momentos flectores, tienen que ser en la dirección 3. Vamos, acá se empieza a superponer todo, pero bueno, vamos a apagar cortante en 2 y ahí vemos el diagrama de momento. Vamos a apagar los ejes locales, obtenemos los valores, máximo, fíjense acá aparece el máximo. Si quieren saber dónde está el máximo, pueden cliquear este miembro y pueden ir a salida y ver en pantalla y ahí buscan el lugar donde el corte se hace cero y obtienen el momento, el lugar donde está ocurriendo el corte cero y el momento máximo. Y bueno, fíjense que no, acá se ven los diagramas tan distintos dibujados o distintas posiciones o girados con respecto a lo que dibujamos nosotros. Esto por de vuelta, pues el programa dibuja en función de la terna local que elige el programa. Uno la puede modificar, pero no es conveniente. Es mejor analizarlo que cómo lo da y tratar de extrapolar a nuestro problema y entender solamente sacar valores y forma de diagrama para si nosotros hacemos una tirada en un RAM para ver si nuestro problema está bien. Así que, bueno, creo que esto es todo. Ahí le dejo para que vean el diagramita. Bueno, gracias por su atención y nos vemos pronto.